segunda carta de Juan. Nos vamos a centrar en esta tarde solamente en 3 versículos, versículos 9, 10 y 11. Dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Estas líneas son líneas muy cortas en una carta muy pequeña, pero que en realidad tiene mucho significado, porque por una parte está dando una bendición y por otra parte está haciendo una advertencia que se hace con la misma o más contundencia que en otras partes de las Escrituras. Así que yo quiero ver tres asuntos que surgen de estas líneas y que creo que cada uno de nosotros, sea cual sea el contexto que estamos, así como todos aquellos que puedan escuchar en otros lugares, deben de tomar en cuenta. Claro, para poder ver lo que esto va a implicar o lo que pueda significar, lo primero que tenemos que ver es la afirmación que hace Juan acerca de la doctrina de Cristo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Y luego otra vez repite, el que persevera en la doctrina de Cristo. Tendremos que preguntarnos qué es esto de la doctrina de Cristo a la luz de las palabras de Juan o de todo el Evangelio de Juan que nos expresa, de todo el Nuevo Testamento, incluso también de todas las Escrituras. Lo podemos expresar, la doctrina de Cristo, como lo que tiene que ver directamente la enseñanza que Él, nuestro Señor Jesucristo, nos trajo o nos ofreció y nos presentó. La enseñanza de Cristo es lo que Cristo nos ha enseñado, es los conceptos que Él nos ha traído. Si vosotros vais al Evangelio de Juan, el mismo autor, en su Evangelio, en el capítulo 7, por ejemplo, en el capítulo 8, en el capítulo 12, en el capítulo 15, en todos estos lugares nuestro Señor Jesucristo deja algo muy claro, que Él habla lo que oyó al Padre. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo de la doctrina de Cristo, es todo lo que nuestro Señor Jesucristo está revelando que es la orden, el mandato que le ha dado el Padre. Tiene que ver con todo el significado, la intención, la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Y no es algo que en sí se pueda haber aprendido en libros o en alguna escuela judía que nuestro Señor Jesús pudo estar. Lo que Él nos dice, todo lo que yo he oído de Él, todo lo que Él me ha mandado, esto es lo que yo ahora expongo y esto es lo que yo hago. Esta es la razón. Así que cuando nosotros hablamos de la doctrina de Cristo, tenemos que tener en primer lugar esta idea de que lo que Cristo está diciendo es lo que Dios, el Padre, la Trinidad, ha ordenado y ha decidido. Es todo el plan de salvación con todo su significado, desde el mismo libro de Génesis, en la creación de Adán y de Eva, hasta el final de los tiempos, cuando venga el juicio y todos tengamos que presentarnos ante el tribunal. Todo eso es la enseñanza, es la razón por la cual Cristo vino. Pero también nos trae otras cosas importantes. Por ejemplo, si vais al Evangelio de Juan, y solamente por decir algunos de ellos, en el capítulo 10, lo podíamos leer también en el capítulo 18 o en el capítulo 5, pero dice en el capítulo 10, versículo 3,
A este, hablando de sí mismo, abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y el versículo 27, más adelante, nos vuelve a decir: mis ovejas, oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Esto mismo lo podemos encontrar en lo que es creer, los que oyen y creen en mí, que nos dice en el capítulo 5. Así que cuando nosotros estamos hablando, Juan está hablando de la doctrina de Cristo, no solamente puede estar refiriéndose a todo lo que Jesús ha oído del Padre y que está aplicando en su venida, sino que también nos está diciendo de oír su voz. Y no es una voz audible con nuestros oídos, sino que es ese oír por fe, es la obra del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, que nos está diciendo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, venid a mí, dice Jesús. No se lo dijo solamente en aquellos tiempos, en aquellas circunstancias donde tenemos registradas las palabras, sino que también hoy en día se sigue diciendo. Así que si en esta hora tú puedes decir que has oído o estás oyendo la voz de Dios, o la voz de nuestro Señor Jesucristo que te llama a Él para que te pongas en sus pies y para que pongas tu fe en Él, esto es la doctrina de Cristo. Poder saber y poder oír. Es ese oír interno, espiritual, del Espíritu en cada uno de nosotros. Pero no solamente esto. Puede ser también que la doctrina de Cristo tiene que ver con todo lo que ahora nosotros tenemos en las Escrituras, la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo no se conformó con hablar, sino que eligió discípulos y que mandó e inspiró para que nosotros pudiéramos tener las Escrituras, la palabra de Dios. Por eso se nos dice en el Evangelio de Juan, también en el capítulo 6, que la Escritura, la ley, es la voz de Dios. Quien cree ha oído. El que oye la palabra de Dios o lee la palabra de Dios, cree en mí. Lo podréis mirar en Juan capítulo 6, versículo 45. Así que cada vez que vosotros os arrimáis a algunas de estas grandes verdades de las Escrituras y las hacéis vuestras, si escucháis la voz de Dios a través de la palabra guiada por el Espíritu, en realidad estáis escuchando la doctrina de Cristo. Porque toda la Escritura, por si no lo sabíais, toda la Escritura, desde el Génesis hasta el final, pasando por todos los pasajes, tienen que ver principalmente acerca de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que eso va a significar para nuestras vidas. Así que cuando nos dice Juan en estas líneas de su carta de la doctrina de Cristo, se está refiriendo a lo que ha oído del Padre, de su cumplimiento, a esa voz interna que nos llama a Él y a toda la Escritura que revela la voluntad de Dios y acerca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es que acaso, dice nuestro Señor Jesús a unos discípulos en el camino, no sabéis todo lo que dice de mí la ley, los profetas, los salmos, toda la Escritura? Es decir, todo lo que tiene que ver acerca de Él. Pero si volvemos otra vez a nuestra carta, podemos ver en el versículo 7 que dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto, cualquiera que se extravía. No podemos sacar el versículo 9 del contexto del que está hablando. Y por tanto, cuando se está refiriendo Juan a la doctrina de Cristo, se está refiriendo a todo lo que es la encarnación, que Cristo se hiciera hombre en medio de nosotros para venir a morir en la cruz en nuestro lugar. Y todos aquellos que niegan la realidad de un Dios hecho hombre para salvación de pecadores,
ese caso son engañadores y por tanto tendremos que estar advertidos. Y esta es la razón por la que nos dice en el versículo 9 y más adelante. El cristianismo es Cristo. Es Cristo desde principio a fin. Y habrá cosas que se puedan modificar, que se puedan adaptar, o cosas que podamos dejar en segundo lugar. Pero si tenemos una doctrina errónea, no solamente de lo que Cristo es y lo que Cristo hace, sino acerca de nuestro Señor Jesucristo, tendría que hacernos pensar y meditar y volver otra vez a las Escrituras. No es únicamente lo que Cristo es o lo que Cristo hace, sino lo que Cristo significa para tu vida y cómo Él tiene que transformar tus pensamientos y los deseos de tu corazón, como así los actos de tu vida. Si decimos de la doctrina de Cristo, estamos hablando de tu vida en general, y estamos hablando de la vida de la iglesia, y estamos hablando del gobierno de tu hogar, y del control en tus negocios y en tu comportar diario de cada día. Es decir, la doctrina de Cristo tiene que ver con todo lo que tú eres y lo que tú haces. Es decir, es tu propósito como cristiano, tu propósito principal y tu propósito final en tu vida. Esto es la doctrina de Cristo. Ahora que hemos establecido lo que significa esta doctrina de Cristo, lo que nos está haciendo aquí es hacernos una advertencia. Volvemos otra vez al versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. No pasemos de largo. Deteneros un momento. Fijaros la gravedad de estas palabras. El significado tremendo que debería de hacernos temblar ante esa posibilidad que nos está diciendo. Lo que nos dice estas líneas, lo que nos está diciendo Juan y que se manifiesta en otras cartas y en otros lugares, es que es posible extraviarse. No es únicamente que es posible no encontrar a Cristo. Hay multitud de gente que ha cerrado su mente y su corazón a la persona del Señor Jesucristo, que no creen en Él, que lo han rechazado de principio a fin, que lo encuentran una locura, un absurdo. Pero lo que nos está advirtiendo aquí no es esto. Lo que nos está diciendo aquí que es posible haber encontrado a Cristo y extraviarnos de Él. Una cosa es que nosotros podamos coger el mapa y no encontremos el lugar o cómo llegar al sitio de nuestro destino. Y otra cosa es que estando en el lugar correcto, en el camino correcto, nos podamos desviar de él. Cuando está hablando aquí de extraviarse, está hablando de quebrantar, de ir más allá de lo que ha sido establecido o de la dirección que hemos tomado. Podemos estar en el camino, podemos estar en la dirección correcta, dice aquí Juan, y perdernos. Y esto nos tendría que crear una alarma en nuestra mente, en nuestro corazón, para ti mismo. ¿Dónde estás? ¿Qué es lo que has oído? ¿Qué es lo que has conocido? ¿Qué es lo que sabías? ¿Qué es lo que has experimentado acerca de nuestro Señor Jesús y que ahora ya no está? La posibilidad, nos dice aquí Juan, de que uno pueda estar en el camino correcto y extraviarse. Cuando leemos en el libro de Hebreos, en el mensaje de Hebreos, su autor nos dice que había personas que habían sido iluminadas y que habían gustado de estas cosas, pero que ya no están. Y más adelante nos habla de que recayeron de aquello que habían oído y que habían experimentado. Pero ¿cómo va a ser esto posible? Podemos preguntarnos. ¿Cómo es posible que alguien esté en el camino? Y nos dice la Escritura que el camino es Cristo. Y que haya la posibilidad, quizá lejana, quizá muy cercana, o quizá que algunos de vosotros lo hayáis experimentado, de que lo habéis tenido y que lo habéis perdido, os habéis extraviado. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido a nosotros cuando hemos cogido un coche o cuando hemos querido ir a una ciudad grande o cuando hemos querido encontrar un lugar lejano y que pensábamos que estábamos en lo correcto y por algún despiste, por alguna circunstancia, de pronto vemos que nos hemos desviado completamente?
Bueno, pues esto es lo que nos está advirtiendo aquí Juan. Conocer la doctrina de Cristo y resulta que nos extraviamos de esa doctrina de Cristo. Para fortalecer este principio, él añade, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Porque no solamente es que uno por alguna razón se desvía y se aparta del camino, sino que también hay circunstancias por las cuales uno dice, ya no sigo más. Quizá por las dudas, quizá por los temores, por quizá las circunstancias, uno puede llegar y decir, abandono. Y podamos decir, esto no es posible, después conocer a Cristo. Bueno, es lo que nos está diciendo Juan. Juan nos está diciendo que es posible haber tenido la doctrina de Cristo y extraviarnos o incluso no perseverar, no seguir en la dirección correcta. Y entonces nosotros tendríamos que estar una vez más pensando, ¿será esto posible en los creyentes? ¿Será esto posible en mí? ¿Será este mi caso? ¿Tengo yo alguna experiencia? ¿Conozco yo a gente que haya pasado por esta afirmación y por esta verdad que nos está revelando las Escrituras? Bueno, Juan lo está diciendo, se lo está diciendo a su iglesia y por tanto nosotros tenemos que escucharlo y tenemos que estar alerta. Es posible haber tenido a nuestro alcance la doctrina de Cristo y habernos extraviado de ella. Es posible y aún haber abandonado, no querer perseverar en ella. Y entonces, es aquí en este punto donde recordamos la parábola del buen sembrador, o la parábola de las semillas. Y entonces vemos que es posible que la semilla del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo pueda caer en diferentes lugares, diferentes tierras, diferentes corazones y tener reacciones diferentes. Y entonces vienen las pasiones de este mundo y después vienen las persecuciones y las circunstancias. Vienen los afanes, las alegrías, lo atractivo que hay a nuestro alrededor y podemos ver que de los 4 casos que se está señalando, 3 de ellos se pierden. A veces es por el poder de Satanás, la influencia del sol y de esos malos pájaros que añadan, que dañan nuestro corazón y que nos aparten. Otras veces la seducción y por tanto que no encontramos adecuado perseverar. Nuestro Señor Jesucristo lo estaba advirtiendo y por tanto es una realidad. No está diciendo que la semilla se pierde principio, sino que en un principio, en un momento parece que va a surgir y que incluso podemos ver germinar una parte de su tallo, pero el sol, las circunstancias, el mundo las seca y las arruina. Solamente unas pocas de ellas que caen en buen lugar, en buena tierra, en lugar de caer en el camino, son las que perseveran. Por tanto, ahora nosotros tenemos que preguntarnos, no es tanto si tienes a Cristo en tus labios, si tienes a Cristo en tu memoria, si en realidad has podido experimentar. Mira, si acaso no has arraigado, tú puedes ser de estos casos que nos está diciendo Juan, que se extravía, que no se perseveran, que gustaste, pero que no lo hiciste tuyo, que lo tuviste en tus labios y en tu paladar, pero que no cambió tu corazón. Esto es posible, nos lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo y nos lo está advirtiendo el mismo Juan. En cierto momento podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 6, de mucha gente que había gustado el poder sanador y milagroso de nuestro Señor Jesús. Y lo pudieron ver cambiando solamente unos pocos panes y unos pocos peces en la multitud suficiente de panes y peces para que 5.000 personas pudieran ser alimentadas. Todos querían más de Jesús, habían gustado, habían estado cerca, habían oído, habían visto el poder del Señor Jesucristo y estaban admirados, sorprendidos, seguramente que estaban en su casa exaltados de poder ver aquel milagro. Pocos panes, pocos peces que pudieron alimentar a una multitud, sin contar hombres, mujeres y niños. Pero cuando empezaron a escuchar
cosas profundas acerca de nuestro Señor Jesucristo, como que la religiosidad que estaban viviendo no era suficiente si no venía de un corazón transformado, y que ese mensaje era: Cristo, tenéis que creer en mí. Duras palabras honestas empezaron a decir muchos de ellos, y se apartaron. Es decir, estaban allí, habían visto, habían oído, habían tocado, habían experimentado grandes cosas de Cristo, pero se extraviaron, no perseveraron. Y si eso ocurrió con aquella multitud, Evangelio de Juan, capítulo 6, ¿por qué no va a ocurrir en el tiempo de Juan cuando está escribiendo su carta? Y lo más terrible aún, ¿por qué no va a ocurrir en medio de nosotros? Y si me permitís, aún más terrible, que pueda ocurrir en ti. Que pueda ocurrir en ti. Que puedas estar pensando que tu fe ha germinado en buena tierra, o posiblemente que sea algo emocional y pasajero, que cualquier circunstancia de la vida lo pueda arruinar. ¿O acaso no somos testigos de cuánta gente pasó por este lugar y cuánta gente levantó sus manos y dijo sí, gloria sea al Señor, y disfrutó, gustó, sintió que tenía sus pies en el camino, y se extraviaron y ya no están? Y no perseveraron, se cansaron, se desanimaron o fueron conquistados por las luces de este mundo. Evangelio de Juan, capítulo 12, nos dice: vosotros sois de los que oís mis palabras y no las guardáis. Porque posiblemente se esté refiriendo a esta doctrina de que nos gusta oír, nos gusta saber, nos apasionan nuevas cosas. Así que ahí están los evangelios y ahí están las escrituras y ahí están esos mensajes gloriosos y hermosos que podemos escuchar en internet, esos libros que podemos leer y que también nos entretienen y nos apasionan en nuestra casa. Y oímos mucho, pero no lo guardamos. Y puede ser que estemos gustando de muchas cosas acerca de Cristo. Me voy a ir a la iglesia un domingo por la mañana, un domingo por la tarde, voy a ir todo aquello que se tenga que decir, voy a leer las escrituras, qué pasión, qué hermosura. Pero el Señor Jesucristo dice: vosotros sois de los que oís mis palabras, pero no las guardáis. Y por tanto, es muy fácil, volviendo otra vez a la semejanza de esas semillas, que nos extraviemos con cualquier obstáculo, cualquier desvío, con cualquier engaño, o que nos cansemos y busquemos otras novedades y otros gustos y otros placeres y abandonemos el camino del Señor. Tendremos que preguntarnos nosotros, no simplemente es la advertencia terrible de que pueda ocurrir en muchos que puedan llamarse cristianos, sino que pueda ocurrir en mí, que pueda ocurrir en ti. Nuestro apóstol Pablo tiene que decir en cierto momento de mucho desánimo al final de su vida, en segunda de Timoteo: Demas me ha abandonado porque ha gustado más las cosas del mundo. Y no podemos entrar, no podemos saber qué es lo que había en Demas y qué tipo de abandono es, pero fijaros lo que nos está diciendo: él nos ha dejado, me ha dejado porque ha amado más al mundo. ¿Es que pensáis que el mundo os va a traer con fuego, con señales terribles y con cosas sucias e inadecuadas en tu vida, con aquello que te disgusta? ¿O no va a ser que el mundo te va a traer con sus gustos y sus luces? ¿Es que pensáis que todo está hecho y que va a ser muy fácil una vida cristiana si no ha arraigado en lo más profundo de tu ser y no te ha transformado por completo? Si le ocurrió a Demas, si le ocurrió a la mujer de Lot, si le ocurrió a aquellos que vieron los milagros de nuestro Señor Jesucristo con los panes y los peces, ¿por qué no te va a pasar a ti? Tenemos que tener en cuenta el desánimo, el de llevar una vida cristiana donde se nos producen historias, conflictos, tormentas, dificultades. Y entonces viene el desánimo, el de ya no puedo más, parece que esto no funciona. O podemos ver que en realidad salimos al mundo cuando terminéis en esta tarde y salgáis a la calle, el atractivo que os ofrece. Y podréis ver cuántas cosas podéis llegar a alcanzar de la fama y las riquezas. Están allí. Para cualquiera, un día echas un décimo de lotería y te dicen en los engaños que te toca, y entonces disfrutas, y entonces te olvidas, y entonces lo dejas todo.
Pero no solamente es el desánimo por las dificultades o los atractivos del mundo. ¿Es que acaso no conoces tu propio corazón y cuán débil eres? ¿Es que acaso crees que tú puedes resistir las artimañas del diablo y la fuerza del sol y los ataques de los pájaros, como nos dice en la parábola? ¿Es que te crees? ¿Es que acaso no te das cuenta de que a lo mejor tu fe no ha arraigado en el lugar adecuado y que por tanto tu corazón desfallece y abandona? Hay multitud de razones y multitud de errores y de circunstancias en nuestras vidas. Quizá mezclar ideas extrañas con las ideas del Señor e ir demasiado lejos. Las Escrituras nos hablan claramente de quién es nuestro Señor Jesucristo, pero ahí están aquellos que se inventan y se imaginan y quieren añadir, no únicamente que quieran añadir una virgen corredentora, sino ideas estrafalarias y absurdas que quieren desviar nuestro corazón de la centralidad de Cristo, y viene el sincretismo, el ecumenismo, las leyes de los hombres, las normas y los principios y los rituales que se añaden a nuestras vidas, y que cuando pensábamos que estábamos en lo correcto nos hemos llenado de tantas normas y leyes de los hombres. El apóstol Pablo tiene que escribir en su carta a los Gálatas: tan pronto, dice Pablo sorprendido, ¿tan pronto os habéis desviado de este evangelio? Y ahora vais a volver, que habéis disfrutado del evangelio de la gracia, vais a volver otra vez a las leyes de los hombres, os vais a esclavizar después de haber experimentado lo que es la libertad. Y nos tiene que advertir en 1 Corintios que tengamos cuidado de no ir más allá de lo que está escrito. Y que podamos decir, la palabra de Dios es buena, es suficiente, pero aquí tengo yo mi experiencia, y tengo mi conocimiento, y tengo mi ciencia, y tengo mi filosofía, y tengo mis escritores, y tengo mis predicadores de televisión, y tengo tantas otras cosas que añadir a esta escritura, de tal forma que se esconde en medio de nuestras estanterías o de nuestra memoria. Es tan fácil extraviarse. Y es tan fácil dejar de perseverar o de continuar. Tengamos cuidado, porque a lo mejor estamos diciendo sí a todo lo que es del Señor, pero hemos puesto la pasión en el trabajo, en nuestras aficiones, en nuestras ambiciones, y hemos ido aparcando al Señor poco a poco, hasta el punto de que ya en el horizonte Él ya no aparece. Lo hemos llenado de tantas cosas, de tantas ambiciones, de tantos gustos, que Cristo lo hemos dejado en un rincón como si fuera una mera pastilla de la que nos acordamos solamente cuando nos duele. Tradiciones, costumbres, gustos. Y de pronto nos damos cuenta, o te puedes dar cuenta, de que es más necesario para ti algún pensamiento humano, alguna mezcla de este mundo, alguna medicina estrafalaria, algunas cisternas rotas, en lugar de ir al manantial de vida. Y nos conformamos con las falsas luces y dejamos el resplandor glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Juan, la Escritura, y con todos estos pasajes nos lo dice. Nos está diciendo cuán fácil es extraviarse de la doctrina de Cristo y no perseverar en ella. Ahora bien, tengamos que ir con cuidado lo que nos está diciendo estas cosas. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y entonces dejadme que os traiga un alivio, un jarro de agua fría en medio de esta sequedad, que nos traiga un poco de tranquilidad, como está haciendo el autor de Hebreos cuando dice de aquellos que fueron iluminados y gustaron y recayeron y ya no hay salvación para ellos, pero vosotros no sois esos. Lo que nos está diciendo aquí Juan es algo que tú tienes que considerar seriamente. Nos está diciendo que es posible extraviarse y no perseverar en la doctrina de Cristo si no tienes a Dios. Y que no podrás extraviarte de la doctrina de Cristo si tienes al Padre y al Hijo.
Así que lo que es fundamental ahora no es tanto dónde estás y cuáles son las circunstancias de tu vida, cuán lejos te puedes haber apartado y extraviado, cuán desanimado puedas encontrarte. Lo que ahora te tienes que preguntar es, ¿tienes a Dios el Padre y tienes a Cristo en tu vida? Porque lo que nos está diciendo es que es posible extraviarse si no lo tienes, pero no es posible extraviarse si lo tienes. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 16, lo dice de esta manera: salieron de nosotros porque en realidad no eran de nosotros. Así que aun cuando hubiera una apariencia de ser de nosotros, dice Juan, salieron porque en realidad no eran de nosotros. El Señor Jesucristo lo va a decir aún de una manera más tremenda y más clara, volviendo otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37, 44, 45, 65, etc. Vosotros vendréis a mí si sois traídos del Padre. No venís a mí porque no sois traídos por el Padre. Si sois traídos por el Padre, ninguno de vosotros se perderá. Entonces, ante la luz de estas palabras, nosotros tendremos que preguntarnos, ¿por qué razón, qué lazo, qué influencia, qué poder te ha traído al Evangelio? Uno podrá pensar, bueno, yo he venido al Evangelio por razón de mi familia, porque siempre estuvo el Evangelio en mi casa. Y otros puedan decir, hombre, porque yo me he sentido atraído por algo o por alguien que estaba en la iglesia. O he sido atraído por esta serie de razones que yo me puedo haber inventado y me puedo haber imaginado. Y entonces, sinceramente, tendremos que decir a la luz de estas palabras cuán fácil va a ser que te extravíes y que no perseveres. Ahora, si tú puedes decir en esta tarde que lo que me ha traído aquí es el poder del Espíritu, es la obra de Cristo en mi corazón, es la influencia de Dios, si es la voz de Dios que me ha traído y me ha puesto a los pies del Señor Jesucristo, entonces yo te puedo decir, perseverarás y no te perderás. Porque nadie que haya sido traído por el Padre y puesto en las manos del Señor Jesucristo se va a perder, porque ninguno que mi Padre me ha dado, yo perderé. Así que pregúntate en esta tarde, ¿tú has venido aquí por gusto o porque no has podido resistir más el poder de Dios en tu vida? Mira de manera sincera de dónde viene tu fe. ¿Viene de un corazón transformado y tocado por la obra del Espíritu? ¿O viene de una manera superficial, liviana y ligera como cualquier otra cosa, proyectos que hayas traído en tu vida? Esto no es un negocio, esto no es una experiencia, esto no es un encuentro de amigos, esto no es algo que surge, no es una mera semilla que ha caído en el camino y fácilmente puede llegar a crecer. Ahí no hay resistencia, no hay valor. Rogamos, sinceramente, que el Evangelio ha sido arraigado, plantado, injertado de tal manera en tu corazón que no pueda haber alimaña, por espiritual, invisible y poderosa que sea, que lo pueda arrancar de tu corazón. Por eso dice en el libro de Hebreos, por eso vosotros estáis persuadidos de cosas mayores que no podréis perder. Capítulo 6 de Hebreos, versículo 9. El apóstol Pedro, en su segunda carta, dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tendréis que mirar en vuestras vidas si esa doctrina de Cristo, si ese Cristo bíblico, si es la obra y la persona del Señor Jesucristo que ha sido puesto en tu corazón, crece. Tienes que ver si se está desarrollando. Si llegan los días, los meses, los años, y sigues viendo una pequeña semilla, una pequeña germinar, un pequeño tallo en la planta de tu maceta del corazón, que no se desarrolla y que no avanza, ten por seguro que por cualquier cosa o circunstancia dejará de ser.
Si realmente es una obra del Espíritu, es una obra del Padre que te ha puesto en las manos del Señor Jesucristo, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo tiene que crecer y tiene que desarrollarse y tiene que extenderse para que pueda alcanzar todos tus sentidos y todos los aspectos de tu vida y de tu circunstancia. De tal manera tiene que crecer la obra de Cristo en ti que ya tengas que decir un día, ya no soy yo, mas Cristo que mora en mí. Si esto es así, y es así, porque lo dice la palabra del Señor, entonces vamos a nuestro tercer punto. La actitud que nosotros debemos de tener ante el error que se nos manifiesta. Después de haber leído este versículo 9 nos dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Qué actitud nosotros debemos de tener ante el error? Bueno, ya sabemos que la planta, el trigo, por ejemplo, de la parábola de nuestro Señor Jesucristo, no tiene un látigo, ni tiene un palo, ni tiene un espantapájaros para espantar a los malvados que puedan venir a destruir el alma, pero nosotros sí. Nosotros sí. Viendo que nuestra semilla del Evangelio puede llegar a ser tan frágil, que tan fácil podemos ser engañados y seducidos por lo que hay a nuestro alrededor. Lo que en realidad tenemos que hacer por el valor de nuestras almas, por el valor de tu alma, de tu eternidad, de lo que tú tienes que hacer es estar alerta de todos aquellos que quieran hacer daño a tu alma y a tu corazón. No puedes darle opción al diablo en ninguna manera. Lo que nos está diciendo aquí, por supuesto, no es que nosotros no mostremos ningún tipo de caridad con la gente. No dice, no recibáis. Algunas sectas han podido entender que cuando alguien se aparta del Evangelio o de su Evangelio, incluso aun cuando sean familiares e hijos, no los puedan recibir en casa. No está diciendo esto, ni mucho menos, porque en otros lugares nos está diciendo que seamos hospitalarios y que seamos generosos, etc. O incluso le está diciendo a las esposas que tienen que vivir con maridos no creyentes que perseveren, aun cuando sea en silencio, para que por medio de su fe, de su creer, ellos también lleguen a creer. No está diciendo que deja a los maridos, está diciendo todo lo contrario, sino que ganen a los maridos. Así que aquí no está hablando de aquellos que puedan ser incrédulos o no puedan ser creyentes. Lo que está diciendo y de lo que nos está advirtiendo es: valora la doctrina de Cristo. Cuida a Cristo en tu corazón y en tu mente y en tus labios. No permitas que venga nadie y lo pueda dañar. Algunas traducciones de nuestras Biblias, cuando está hablando aquí de la casa, se está refiriendo a las iglesias. Y se refiere a que no dejemos ninguna doctrina errónea que germine y que haga lugar en las iglesias, que estemos alerta. Pero no es solamente que pueda ser en la casa, que pueda ser en la iglesia, sino que pueda ser en tu propio corazón. ¿Cómo está tu situación? ¿Cómo es tu responsabilidad? ¿Qué estás haciendo para proteger el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en tu vida? ¿Estás alerta? ¿Qué tipo de programas escuchas en la televisión? ¿Qué amistades estás haciendo? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Con quién estás haciendo yugo? ¿Qué es lo que estás dejando que entre por tus ojos y que entre por tu memoria y que entre a tu corazón? Mira que si estás dejando pequeñas moscas que vengan a ti a anidar en tu corazón, te van a destruir, van a hacer putrefacto todo el perfume de Cristo. No lo permitas. Y por tanto dice, no dejes que entren en tu casa, no dejes que entren en tu vida. Está alerta, vigila de manera constante tus propios actos, aquello que haces, aquello que ves, aquello en lo que te mueves. Te estás protegiendo la verdad de Cristo. Tendremos que dar responsabilidad y prioridad no a nuestra estabilidad emocional, no a la estabilidad de nuestro cuerpo, sino a la estabilidad de nuestra alma, que es donde está germinado y puesto el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hagáis compañía
no os unáis a yugo. No aceptéis cualquier cosa que venga en el nombre de Jesús si no lo analizáis a la luz de las Escrituras, porque vendrán falsos cristos, nos dice nuestro Señor Jesús, diciendo en mi nombre yo soy, y os traerán como zorros, como lobos, vestidos de cordero, que intenta devorar al rebaño. No dejéis que os engañen, profundizar en la doctrina, crecer en el conocimiento de la gracia, profundizar más en la persona y la obra del Señor Jesucristo, en su riqueza y en su grandeza, llenar todo lo que es vuestra vida de principio a fin de nuestro Señor Jesucristo para que nadie lo aparte. Un dulce del mundo es un veneno para vuestra alma. No podéis ser amigos del mundo y hacer amigos de Dios. Y tendréis que tomar decisiones, no podéis caminar entre dos aguas, tendréis que tomar decisiones en vuestra vida y os tendréis que proteger constantemente, tendremos que decir no a todos aquellos que quieran tocar el precioso nombre y la obra de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y eso lo tendréis que plantear día tras día. Porque lo que nos está diciendo nuestro pasaje es que es posible. Es posible extraviarse y dejar de perseverar en la doctrina de Cristo si en realidad no es la obra del Señor, no es la obra del Padre. Si no tienes a Dios y si no tienes al Padre o no tienes al Hijo en tu corazón. Por tanto, alértate siempre y nunca des la bienvenida a nada que pueda dañar tu relación con Cristo y su presencia en tu corazón. Amén.